actor político que ha trabajado en diferentes campañas electorales y de gobierno en el país. Doctor Vázquez, ¿qué piensa usted acerca de la libertad política en general? Bueno, yo creo que la libertad política es intrínseca desde el ser humano, ¿no? Creo que una vez que el hombre descubrió el que podía escoger, ¿no? Escoger su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir, ¿no? Escogió radicarse en un lugar, es en donde empieza la política, ¿no? Cuando la gente empieza a tomar conciencia de que puede ocupar sectores a nivel del mundo y empieza a tener la interrelación personal y empieza a organizar la parte socioeconómica, ¿no? Que es lo que rige a los pueblos. Desde ahí la libertad de escoger, la libertad de poder tener una inclinación hacia querer tener poder, a querer abarcar una parte de tener dinero y poder arrancar la parte del capitalismo o escoger la otra parte en la que podemos escoger, en la que debamos compartir entre todos, en donde se enfocó el socialismo. Podríamos hablar extensamente del liberalismo, del feudalismo, de todas las etapas en las que el hombre ha venido perfeccionándose. De hecho, lo que hoy está pasando a nivel mundial a través de esta crisis que pasó fue es parte de la evolución política del hombre, ¿no? El que hayamos pasado desde diferentes partes, en diferentes etapas, el poder construir una forma de pensamiento dentro de las necesidades del ser humano, porque es importante que la política y la libertad política se encierren dentro de las libertades, pero con conocimiento y sin conocimiento no existe libertad. Y yo creo que de eso es importante partir, ¿no? ¿Piensa usted que la libertad política se está aplicando aquí en el Ecuador? Existe libertad política desde siempre. Yo creo que es uno de los países que tiene más libertad política. Algunos pues confundiendo con, yo podría decir, como libertinaje político, y cayendo en la parte politiquera. Yo creo que la libertad política en el país se da, pero se da para las personas que pueden adquirir un poco de conocimiento de cómo están formadas las estructuras sociales. La gente común, la gente de la tienda, el taxista, no es menos inteligente que el empresario, pero no tiene mucho conocimiento en cómo se forma la red política. Y entonces, si uno desconoce algo, si uno desconoce cómo está formado algo, ¿qué clase de libertad va a tener? Entonces, de alguna manera podemos decir que existe una libertad política basada del pueblo y basada en una libertad política hecha en la estructura de arriba, ¿no? Porque si nos podemos dar cuenta, los líderes son los que marcan el camino a seguir en la libertad política, en lo que tú tienes que escoger. Lo que yo creo que es importante, que en las casas, las personas, los papás, las mamás, los tíos, que puedan tener un poco de libertad política, un poco de conocimiento político, porque para tener libertad hay que tener conocimiento, como te digo, podamos inculcar de cómo son las estructuras sociales y cómo se conforma la estructura política. Entonces, en el país existen dos cosas. Yo creo que la libertad política para las personas que conocen cómo están formadas las estructuras sociales, psicosociales, demográficas, un poco más complicado comprender esto. Y yo creo que menos libertad política porque no tienes mucho que escoger para la gente común, que es la que simplemente al final te vota por figuras o te vota por el que más le conoce o por el menos malo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Muy amable. Señora concejala, buenos días, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué nos puede decir de la frase "la democracia es el gobierno del pueblo sobre el pueblo"? Soy Ana Moreira Peláez, concejala del Cantón San Vicente. Se debe tener presente que en todas las estructuras de la democracia, por poner un ejemplo, tiene sus pilares o se asientan sobre la opinión pública.
pero esta opinión pública debe surgir del seno de los públicos que las expresan. En este sentido, debemos recordar que a través de las elecciones políticas, el común de los ciudadanos eligen entre sus iguales a sus autoridades para que lo representen, lo que constituye una opinión pública, pasando con ello el pueblo a ser gobernante, lo cual lo conocemos como democracia electoral. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el pueblo pasa a ser gobernante? El pueblo asume la potestad que le confiere la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en el momento en que participa directamente en el ejercicio de derecho a ser elegido, para ocupar una dignidad de elección popular e indirectamente al elegir quiénes serán sus representantes en las instancias gubernamentales. Además, en forma directa, la ciudadanía puede exponer su opinión y participar con voz y voto en la toma de decisiones a través de mecanismos establecidos en la ley, como la silla vacía, asambleas ciudadanas y otros procesos relacionados. Buenas noches, estimada abogada. Gracias por aceptar esta entrevista. Dígame usted qué entiende por participación y si este derecho social es aplicado en el Ecuador. Primero que todo, ¿qué es la democracia? La democracia no es otra cosa que el respeto a la opinión ajena, el respeto al pensamiento crítico, el respeto a la competencia entre partidos. Mientras que la participación es otra cosa que la acción ciudadana. Es decir, es ese interés que tiene el ciudadano justamente en estar en acción social y política por algún interés afectado o algún derecho que esté siendo violentado, pero que no necesariamente debería residir en el voto, sino justamente en este llamado a querer ejercer sus derechos y defenderlos. Por lo tanto, pues consideremos que toda sociedad democrática debería aspirar a un modo de participación político-ciudadano, porque si hablamos de democracia electoral, sabemos que esta lo que busca es calificar al régimen en su lucha por el poder político. Hay dos premisas muy interesantes dentro de esto, que espero que sea un tema de debate para ustedes. En la primera premisa decía que consideremos a las elecciones como único factor de democracia. Si esto fuera así, nuestro país fuera el país más democrático del mundo, y la historia política lo confirma. Y la otra premisa es de cómo las elecciones pueden ser del poder limitado. Pero no podemos considerar las elecciones como fuente de poder absoluto, porque mediante la democracia es que se busca que quienes fueron elegidos rindan cuentas, y no al revés, no que el ciudadano se convierta en el siervo o el sumiso del poder. Obviamente la democracia no es perfecta, pero es justamente el mejor sistema de participación conocido, porque mediante este sistema es que hay una intervención ciudadana para poder controlar y exigir que el sistema esté limpio. Podríamos concluir en todo caso que justamente si hablamos de democracia en participación, no es otra cosa que el garantizar gobernarse a sí mismo, pero ¿mediante qué? Mediante un interés o un sentimiento de quehacer sociopolítico.